Mauro Zeta nos va a ampliar esta información que tiene que ver con un crimen ocurrido hace muy poco en Miramar. Sí, una investigación del fiscal Rodolfo Moure y las pruebas que empiezan a complicar la situación procesal del único detenido. Estamos hablando del asesinato de Laura Iglesias, asistente social, empleada del Patronato de Liberados, asesinada el miércoles pasado. Por el caso estaba aprehendido inicialmente un vecino de ella, Esteban Cuello, un joven de 20 años que tenía una condena anterior por violación en la zona de Otamendi. Pero recordemos que estaba solamente aprehendido por un robo, por robar objetos del auto de la víctima que se había encajado en la tormenta en el barro. Bueno, el fiscal Rodolfo Moure acaba de conseguir una prueba medular porque se hizo un estudio genético que permite asegurar por estas horas que hay perfil genético de la víctima en 2 prendas de vestir del acusado y hay perfil genético del acusado en el lazo que se usó para estrangular a la víctima que fue abusada sexualmente. Pero los detalles y la confirmación de esta información la tiene el propio fiscal de la causa, Rodolfo Moure, que está en línea. Doctor, buenas tardes. Mauro Zeta lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo le va? Bien, ¿nos puede contar qué pasó exactamente a nivel genético en esta causa y cuál es la situación de Esteban Cuello? Sí, hace pocas horas se recibió la grata noticia de que, bueno, las pericias de ADN que habíamos mandado a realizar con carácter de urgente al Laboratorio de Policía Científica de San Martín están empezando a arrojar resultados positivos. De los primeros análisis genéticos ya ha surgido en horas de la mañana del día de hoy que, bueno, hay perfil genético del imputado en el lazo con el cual se estranguló a la víctima y también hay perfil genético de la víctima en 2 prendas que estaban en poder del imputado. Esto es un informe preliminar y faltan analizar otras 90 muestras que están ya siendo procesadas, entre ellas los hisopados anales, vaginales y bucales. Así que bueno, es una excelente noticia para nosotros, sobre todo en el día de hoy, porque ya mañana se vencía el plazo para liberar al detenido, ya que está, como usted lo dice, preso por el robo del estéreo de ella. Y con respecto al abuso sexual, bueno, gracias a la celeridad del Laboratorio de Policía Científica de San Martín pudimos ya obtener un resultado parcial de esos estudios de ADN que confirman que el material genético hallado le pertenece al imputado. Doctor, concretamente Esteban Cuello, el sospechoso, va a ser indagado, me imagino, mañana ya como autor de qué delito o presunto autor de qué delito. Mire, todo esto es tan pronto que en horas de la tarde del día de hoy ya vamos a recibir el informe preliminar y eso va a motivar que yo solicite al juez de garantías que amplíe la detención de Cuello, quien actualmente está detenido únicamente por el delito de robo, y voy a solicitar se amplíe la detención al delito de abuso sexual seguido de muerte, que ya prevé una pena de prisión perpetua. Y esto lo estamos haciendo ahora a las 5 de la tarde cuando yo reciba el informe preliminar vía fax desde San Martín. Es decir, que la sospecha que usted tiene en base al estudio genético, en base a la actuación de los forenses, en base a su mirada de la escena del crimen, es que se trató de un asesinato con contexto de índole sexual, es decir, hubo un abuso sexual, una violación y después el homicidio para tapar esa violación. Sí, así es. Cuando fuimos a la escena del crimen, ya en las primeras impresiones que nos llevamos, aquellos que ya tenemos varios años en esto, es que se trataba de un crimen de connotación sexual cometido por un violador con experiencia. Por eso empezamos a buscar el perfil criminal de algún violador y bueno, pudimos dar con esta persona que vivía a 2 cuadras y a su vez había sido visto por un testigo sacando cosas del auto de la víctima unas horas antes hasta que suceda el homicidio. ¿Qué condena anterior tenía, doctor, este sospechoso? Tenía una condena a 4 años de prisión de cuando era menor de edad. Creo que cuando tenía 17 años violó también a una chica en la localidad de Otamendi y por el cual la justicia de menores lo había condenado a 4 años de prisión. Y tengo entendido que en este momento estaba bajo libertad asistida. Libertad asistida tenía el sospechoso. Doctor, en algún momento la víctima, Laura Iglesias, estamos viendo, mientras hablamos con usted, imágenes de la víctima, del auto encajado en el barrio y demás, estamos hablando del crimen de Miramar, le reiteramos a la gente la alerta de C5N. Digo, ¿en algún momento la víctima asistió como parte de su trabajo a quien después resultó ser su posible homicida? La primera información que tenemos es que no sería una persona que estaba bajo la tutela de ella, pero igualmente ahora vamos a ampliar ese tipo de información. Por el momento yo le diría que no, pero igualmente ahora tenemos la confirmación de que fue esta persona
o al menos hay varios indicios contra él. Vamos a profundizar para ver si en algún momento, desde los 17 años hasta la actualidad, pudo haber tenido alguna visita de esta mujer, ¿no? Bien, doctor, importante entonces este estudio genético que complica la situación. ¿Nos puede repasar lo último? ¿Dónde se encontraron los perfiles genéticos que complican al acusado? ¿Cuál es la combinación? Sí, hay perfil genético del acusado en el cordón que se utilizó para ahorcar a la víctima, y hay perfil genético de la víctima en 2 prendas que se hallaron en el allanamiento practicado en la casa del imputado. Y eso es indubitable que lo ubica por lo menos el del lazo, sobre todo si está el perfil genético del acusado en el lazo que se usó para ahorcar y estrangular a la víctima. Es una prueba para usted prácticamente directa. Es la mejor prueba que puede tener un fiscal en una causa, el tema del ADN, sobre todo cuando empieza a arrojar este tipo de resultados, por cuanto se trata de una pericia científica que no admite casi margen de error, y a su vez, como digo, faltan analizar otras 90 muestras más, entre ellas los hisopados anales, vaginales y bucales, de las cuales también estamos casi convencidos de que, viendo estos resultados, también van a arrojar resultados similares. Bien, doctor Moure, gracias por este contacto, muy amable. No, por favor, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, tremendo, ¿eh? Sí, es que qué increíble, me quedé pensando en el detalle que dabas vos, ¿no? Esto de que al detenido, en su momento aprendido, lo agarraron porque, bueno, se quiso robar el estéreo del auto, porque ¿no? faltaba... Era un sospechoso, ahora ya se cierra Ahora todo no. con este análisis de ADN. Pero digo, qué locura la de este hombre que, digamos, aparentemente, presuntamente violó, estranguló a esta mujer y después le robó el auto, le robó el estéreo. O en realidad antes. O antes, ¿no? O antes. Le robó el estéreo, pero ya pensando en lo que iba a hacer después. Digo, Sí. qué locura, y que por ese detalle lo detiene y termina preso y ahora ya está, tiene para un tiempito más. Sí, en realidad, a ver, de arranque cuando matan a esta mujer, fue aquí anticipo de C5N la semana pasada, Laura Iglesias, desaparece el miércoles pasado, salió con su auto para asistir a un liberado en su función de asistente social, se le queda encajado, estábamos viendo la imagen de la escena del crimen, se le encaja el auto en el barro, se baja, se va a pie a asistir a un liberado, vuelve en remis, esto el miércoles pasado, almuerza con su hija de 7 años, ella era de Hurlingham, se había mudado a Miramar para trabajar, almuerza con la hija, vuelve a salir porque había buen sol, entonces pensó que se había secado el terreno para arrancar el coche y ahí a las 4 de la tarde de aquel miércoles le pierden el rastro. En simultáneo un testigo ve a este vecino, que es el actual acusado del crimen, Esteban Cuello, que vive a 200 metros de la víctima, lo estaba explicando el fiscal, que tenía una libertad asistida por una violación doble, había violado a 2 chicas a los 17 años. Bueno, un testigo dice, lo vi, empieza a indagar la policía, ¿quién vive acá? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Quiénes son los testigos? Bueno, un testigo dice, yo lo vi al que vive acá a 200 metros manoteando algo del auto de la víctima. Con eso lo dejan preso por robo, porque el fiscal no tenía pruebas directas del homicidio y la violación. Claro. Y el fiscal con buen criterio, ¿qué hace? Automáticamente lo aprende de urgencias, la figura, le saca sangre, hace el cotejo y en 48 horas o en 72 horas tuvo este resultado que le permitió ahora sí configurar la acusación criminal más grave del código, sí. Homicidio o abuso sexual agravado y también el homicidio criminis causa, que es para tapar el delito sexual. Te violé para evitar que me identifiques y me mandes en cana, literalmente te termino matando. Eso es un poco la figura para que la gente la entienda. Y lo rápido que actuó el fiscal y bueno, la gente que hizo el ADN, porque ya mañana se vencía el plazo y al hombre, digamos, no podía quedar mucho tiempo más libre, ¿no? De hecho iba a quedar libre porque era si quedaba libre porque no había pruebas, imagínate, el hombre sabía, 20 años tiene. 20 años, se escapaba. Sabiendo lo que había hecho, se escapaba, ¿no? Seguramente. Bueno, muy rápido actuó la justicia en este caso. Muy bien, clarísimo, Mauro.